Bueno, soy el doctor Marco Martínez, médico internista de la ciudad de Cali, Clínica de Oftalmología de Cali, donde trabajo hace 30 años. Este es un tema muy apasionante. Este es el mapa de las lipoproteínas, cómo funcionan los lípidos del cuerpo. Y me he tomado la molestia de hacer este mapita, ¿no? Aquí vamos poco a poco a irlo desmenuzando. Las lipoproteínas, el entendimiento de los lípidos y de interpretar los lípidos en un perfil lipídico, para mí sigue siendo la base del riesgo cardiovascular. Sigue siendo la forma más eficiente de calcular el riesgo cardiovascular en un paciente. Pero para poder hacer esto hay que entender muy bien cómo funcionan las lipoproteínas. Hay que tener en cuenta que es un tema un poquito complejo y enredado, lo voy a tratar de simplificar. La idea es hacer varios módulos de enseñanza, aproximadamente unos 10 a 12 módulos cortos para poder entender este mágico transporte de colesterol. Pues el primer módulo será la estructura de las lipoproteínas, poder entender qué es una lipoproteína. Luego vendrán otros módulos que entender qué es un kilomicrón, la vía exógena de las grasas, entender la vía endógena a nivel hepática de la producción de colesterol y triglicéridos, entender qué es una LDL-SD, LDL Small Density, y qué relación tiene con la lipoproteína ApoB. ApoB, todo el mundo habla de ApoB y pide ApoB en los exámenes, pero lo importante es saber interpretar esto. Entonces, a medida que el curso avance, pues les iré dando la información respectiva, porque no la puedo dar toda en una sola sesión, es demasiado densa. Saber qué es una lipoproteína A minúscula o LPA minúscula entre paréntesis, es muy importante poder entender cuál es el papel de esto en la nueva era de la cardiología. Entender cómo funciona el transporte de los diferentes lípidos, de los colesteroles, de los triglicéridos, los transportadores, cómo funciona, cuál es el circuito de cada uno de estos transportadores y cuál es la misión y la función de cada uno de estos transportadores. Los que conocemos son los kilomicrones, que son los más básicos y más grandes. Luego está el VLDL, el LDL y el HDL, que es un transporte de colesterol reverso, pero eso todo hay que irlo desminuzando. Lo otro muy importante que hay que aprender, será otra sesión también, cómo funcionan los receptores hepáticos de LDL, o lo que llamamos LDLR, receptores de LDL, cómo funcionan en la recaptación de partículas LDL y cómo hacen para eliminar el colesterol del cuerpo. Vamos a hablar unas cosas básicas sobre la hipercolesterolemia familiar también en su momento, dado que es una entidad que cada vez se diagnostica más, creo que está subdiagnosticada y subestimada. Ya que 1 en 250 pacientes es una incidencia bastante importante, con una repercusión a nivel de riesgo cardiovascular importantísimo. El otro tema que hay que tocar más adelante también es cómo actúan los diversos medicamentos, iniciando por las estatinas a nivel del hepatocito, cómo actúan los receptores LDL, los nuevos medicamentos biológicos, como el inclisiran, el aliricumab, el evolucumab. Bueno, entonces ese es como el abrebocas de todo este mapa de la fisiología de lípidos en el cuerpo. Vamos a comenzar por entender qué es una lipoproteína. Vamos aquí a agrandarla. Esto es una lipoproteína. Una lipoproteína, bueno, primero hay una perlita que les voy a enseñar. No existe colesterol bueno ni colesterol malo. El colesterol es el mismo, se los voy a mostrar. El colesterol, aquí viene el palacio del colesterol, el colesterol es esta molécula. Y la otra es los triglicéridos, que es una molécula de glicerina o glicerol con voy a ayudarme de una molécula de glicerina con 3 cadenas de ácidos grasos. Eso es los triglicéridos. Yo lo voy a simplificar de esta manera. Esto va a ser un triglicérido, una bolita con 3 paticas. Y el colesterol lo voy a representar con una bolita de grasa amarilla. Este es el colesterol. Aquí lo hemos representado con 4 anillos y una colita aquí. El colesterol, ya les dije, no es ni bueno ni malo, es el mismo siempre, este de colesterol. Y yo diría que es más bueno que malo. Es decir, sin colesterol no podríamos sobrevivir. ¿Por qué? Porque él tiene una serie de funciones muy especiales. En las membranas celulares, tiene su función muy importante. Hace parte de la estructura de las membranas celulares. Hace parte de la red neuronal periférica. Ayuda a la producción de mielina, mejora la conducción nerviosa y la sinapsis de las
neuronas periféricas. Aquí les hago una pausa. Las neuronas periféricas, el colesterol que es transportado por el LDL solamente actúa en la parte periférica del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el LDL, que es el que transporta el colesterol, el concepto es transportador, no penetra la barrera hematoencefálica. El 20% del colesterol del cuerpo está en el cerebro, pero él tiene su propia producción endógena y autónoma y se transporta a través de algunos transportadores, se llama la ApoE a nivel neuronal central, y él tiene su propio metabolismo, su propia producción. Entonces el colesterol que vamos a ver en las lipoproteínas no penetra el sistema nervioso y no hace parte de la biología neuronal del sistema nervioso ni de la neurobiología molecular, solamente actúa a nivel periférico. Lo otro que hace el colesterol es que produce hormonas. ¿Cuáles hormonas? Hormonas esteroideas como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, la progesterona y los estrógenos. Una fuente de producción de hormonas y se producen a nivel de las gónadas, de las glándulas suprarrenales y a nivel del tejido graso también. Hay producción de hormonas. También se produce vitamina D. Es muy importante la vitamina D, viene desde la estructura de colesterol. Y finalmente los ácidos biliares que se producen a nivel del hígado y es una forma de eliminar parte del colesterol del cuerpo y tiene una función digestiva. Entonces comencemos con la más grande. La más grande son los kilomicrones. Tiene aquí una plaquita, una proteína estructural que se llama la ApoB48. Tiene otras plaquitas. Tiene otra plaquita por acá. Son proteínas estructurales, que es la ApoE. Y por acá tiene otra plaquita. Cuando yo me refiero a plaquitas, son proteínas estructurales que le dan forma a la coraza. Mire, esta se llama la ApoC. Entonces tenemos tres plaquitas, la ApoB48, la ApoC y la ApoE. Esas son las plaquitas que hacen el colesterol. Entonces, no hay colesterol bueno ni colesterol malo, lo que hay es transportadores. Y hay transportadores de triglicéridos, hay transportadores de colesterol, hay transportadores de colesterol que van y llevan el colesterol a los tejidos y por casualidad también llegan al endotelio y pueden producir ateroma, ateroma en algunos pacientes, la mayoría no. En la mayoría el colesterol tiene efectos totalmente benéficos, pero en algunos pacientes que padecen de enfermedad coronaria, este colesterol entra al endotelio y produce la que llamamos la placa ateromatosa. Esta es la lipoproteína, este es un kilomicrón, esta es la más grandota de todas. Y esta se caracteriza porque lleva muchos triglicéridos que vienen de la dieta por el conducto linfático. Y tiene algunos de colesterol, pero más lo que tiene son triglicéridos. Llamemos esto kilomicrón. Esto se mide en tamaño y aproximadamente tiene más de 1000 nanómetros. No sé, no me acuerdo el tamaño exacto porque puede ser un poquito variable, como entre 1000 y 1200 nanómetros. Este es una partícula que no la medimos en el perfil lipídico rutinario. Por tal motivo no le doy mucha importancia porque es una partícula que para nosotros es un punto ciego porque no se mide. El kilomicrón pues básicamente distribuye la grasa que se absorbe en el sistema digestivo y la reparte en el tejido. A través de un conducto, el conducto torácico que es linfático, llega al sistema venoso de la vena subclavia. Eso lo vamos a hablar después, pero ahora lo que me interesa es que sepan la estructura. Es la lipoproteína más grande del cuerpo. Digámoslo, lipoproteína, porque es una proteína que encapsula lípidos. Vuelvo y les explico, la lipoproteína es como una pelotica de ping-pong. Es como una pelotica de ping-pong, que en su interior lleva colesterol y triglicéridos. Y en la periferia tiene unas cositas, unas cabecitas, como unos espermatozoides, con una cabecita en puntiagudos que se llaman fosfolípidos. Y tienen en su exterior, siempre todos tienen una plaquita, o una marca, o una proteína estructural, que se llama, en las partículas heterogénicas que vamos a ver, la ApoB100. Este es un gran protagonista, esta que vemos aquí. Y ella realmente pues está esquematizada así, pero realmente ella tiene una función estructural, le da forma, es la parte estructural de la lipoproteína. Pero además funciona como receptores para operar, para generar sus funciones. Entonces vamos a ver aquí una de nuestros protagonistas, que es la VLDL. Aquí iríamos
con la IDL, que no le voy a parar mucha bola a esta, y luego viene la LDL, que es una protagonista importante. Aquí me faltó una, que la voy a poner, que es la lipoproteína A. Se llama lipoproteína A minúscula. Entonces, la VLDL, ¿qué tiene? Vamos a la estructura. Vamos a ver la estructura de una proteína VLDL. La VLDL tiene en su superficie fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Qué hacen los fosfolípidos? Le dan estructura y son hidrofílicos, es decir, que permite que lo que hay dentro que hay grasa, colesterol y hay triglicéridos. Especialmente en la VLDL hay muchos triglicéridos. Es una relación de 5:1. Muchos triglicéridos y pocos de colesterol. Cuando uno va a calcular el colesterol que hay dentro de esta partícula, hay una fórmula que se utiliza que es los triglicéridos totales, la medición de la cantidad de triglicéridos dividido 5. Y eso da, aquí pongamos colesterol. Cuando uno está midiendo VLDL, está midiendo el colesterol que hay dentro de esa partícula. Entonces, eso se interpretaría así. VLDL, y esto es colesterol VLDL, igual triglicéridos totales dividido 5. Es una fórmula. Entonces, en esta partícula, lo importante, además, en esta partícula, eso es muy, muy, muy importante, existe una APO, voy a poner una grandecita, se llama la APO B100. Cada bolita tiene una de estas proteínas. Pero es importante que esta APO B100 está en la IDL, que es una partícula intermedia, y en la protagonista, que es la LDL, también tiene una APO B. APO B100. Y la L-lipoproteína A minúscula también tiene esa lipoproteína. Entonces voy a dejarles una cosa muy en claro. ApoB. ¿Qué es una apolipoproteína? Y lo voy a dejar en claro porque el término es confuso. La ApoB es una proteína que está en la coraza de estas partículas aterogénicas. Y lo digo así porque no está en la coraza de la HDL. Esta tiene otra placa diferente que ahora se los voy a explicar. La ApoB 100, o en el caso de los kilomicrones, ApoB 48, ApoE y ApoC, tiene otras lipoproteínas. Quiero explicarles que la ApoB es una proteína. Mal diría decir que es una lipoproteína. Es una proteína que está en la coraza de la lipoproteína. Es una proteína que está en la coraza de la lipoproteína. Se llama ApoB, pero originalmente es una apolipoproteína B, apolipoproteína, entonces genera confusión. Y interpretamos que es apolipoproteína, es que está afuera en la coraza de la lipoproteína. Pero una ApoB no es una lipoproteína, es una parte estructural de la lipoproteína. Y quiero que dejar eso en claro porque genera confusión. La lipoproteína es toda la partícula. Y la apolipoproteína es solamente esta proteína. La lipoproteína es toda la partícula. Y la apolipoproteína es la ApoB, es solamente la proteína estructural que está fuera, hace parte de la coraza. Bueno, voy a saltarme la IDL porque no es muy importante, es un tránsito. Y vamos a ir a ver la LDL. ¿Qué tiene la LDL? Tiene triglicéridos, poquitos, lo mismo que la lipoproteína A. Son similares, son casi idénticas. La lipoproteína son casi idénticas.
Y acá vienen los triglicéridos, pongámoslos más amarillitos. No, perdón, estos son colesterol, 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 colesterol. La lipoproteína LDL, y ya les voy a explicar cómo se llama, tiene mucho más colesterol que la lipoproteína VLDL. La lipoproteína VLDL se caracteriza, vuelvo y les repito, porque tiene muchos triglicéridos. Mientras que la lipoproteína LDL, luego les explico el circuito, tiene pocos triglicéridos, mucho colesterol. Ya ustedes saben que la LDL es la que transporta el colesterol a los tejidos y al endotelio del ateroma también. Su objetivo no es producir ateroma, su objetivo es nutrir el cuerpo y mejorar funciones hormonales y de membranas. Pero en algunos pacientes le llega al endotelio coronario y produce el ateroma. Entonces hay que dejar claro eso. La LDL, cuando hablamos de LDL, estamos hablando de colesterol LDL. Cuando medimos los niveles de LDL, estamos midiendo el colesterol que hay dentro de estas partículas. Estamos midiéndolo por decilitro, en miligramos por decilitro. Entonces, no estamos midiendo el peso de las partículas LDL, sino el colesterol que hay dentro, por eso se llama colesterol LDL. Y vuelvo y les repito, no es que sea bueno ni malo. Lo que pasa es que este colesterol, que no es malo, porque va a los tejidos a hacer una buena función, a veces va a producir ateroma y producir daño endotelial y enfermedad coronaria. Por eso le achacan el nombre el colesterol malo, el LDL. El LDL es solamente un transportador de colesterol. Y la lipoproteína A, o LPA, es una lipoproteína muy curiosa porque algunos la heredan de forma familiar y genera mucho daño a nivel del endotelio. Luego les hablaré sobre el tema. Pero quiero decirles que esta tiene la misma estructura que la LDL. Pero además, es igualita a la LDL. Pero además tiene otro receptor que la hace diferente. Que es el receptor A, proteína A o ApoA. ApoA minúscula. ApoA minúscula. Y quiero dejar en claro que es ApoA minúscula. Esta es la lipoproteína A. Y se pide en los laboratorios como lipoproteína A minúscula. Les hago esta diferenciación. Cuando uno pide lipoproteína minúscula, está haciendo una medición de todas estas partículas. Luego les voy a explicar, cuando uno mide lipoproteína, a diferencia de cuando uno mide colesterol LDL, en el colesterol LDL están midiendo las partículas de colesterol, o más bien la densidad o el peso del colesterol que está dentro de todas las partículas. Aquí no, aquí estás midiendo las partículas de lipoproteína en total, no del colesterol, sino del total. Es un poquito enredado, yo luego les explicaré un poquito más, pero aquí viene la HDL. Y resulta que la HDL, llamada colesterol bueno, no es que sea bueno ni malo, sino que es el HDL es un transportador. Entonces trae el colesterol, el mismo colesterol que el LDL lleva, que supuestamente es malo, lo trae. Entonces por eso no podemos decir que sea colesterol malo, es un transportador que saca el colesterol del ateroma, ¿sí? Y lo lleva al hígado para que el hígado lo recicle. Entonces el HDL es un transportador que limpia las arterias y por eso se llama colesterol bueno. Él tiene otra plaquita en su periferia. De hecho, tiene varias plaquitas en su periferia de la misma placa. Esa placa se llama ApoA1. Esa placa, esa proteína es más, hay más placas, entonces la proteína le da más densidad a la partícula. Y por eso es que se llama high density lipoprotein o lipoprotein. Esta HDL tiene otras plaquitas que la hacen particularmente. Tiene aquí y aquí otras proteínas. Una es la ApoC y aquí está la ApoE. Pero la más importante es la ApoA. Entonces son como marcadores, ¿no? Cada lipoproteína tiene unos marcadores diferentes. Quiero que noten una cosa. La lipoproteína A se pide en el laboratorio como lipoproteína A y mide el número de partículas que hay en la sangre por litro. Entonces eso lo da en nanomoles por litro. Se tienen que fijar porque hay laboratorios que todavía lo sacan en miligramos por decilitro, pero las guías internacionales están recomendando que se mida la lipoproteína A en nanomoles. Cuando tú mides nanomoles por litro, estás midiendo número de partículas. Entonces, esto es importante. Acá
en la HDL, mire que allá tienen la ApoA minúscula y aquí está la ApoA mayúscula, A1. Es muy importante porque yo he visto que últimamente, en general, los médicos bien intencionados muchas veces no son conscientes de lo que están pidiendo, ¿sí? Entonces piden apolipoproteína B, lipoproteína A y apolipoproteína A mayúscula, ApoA mayúscula. Son dos cosas diferentes y se confunde. La ApoA mayúscula está marcando el HDL. Entre más alta, mejor. Malo cuando está baja, porque está hablando de la funcionalidad de la partícula HDL, del carrito HDL. Cuando está baja, se mide específicamente esta proteína, quiere decir que el carrito está disfuncional. Y la lipoproteína A es otra molécula diferente, es otra partícula diferente, se llama lipoproteína A. Se confunde con la apoproteína A del HDL. No sé si les queda claro, pero trato de entenderlos. Luego vamos a hablar un poquito más a fondo de para qué sirve medir una ApoB, para qué sirve medir una lipoproteína A y para qué sirve medir una lipoproteína o apolipoproteína A mayúscula, o ApoA. Eso lo vamos a explicar después. ¿Por qué las partículas se miden de acuerdo a la densidad? Entonces tenemos VLDL, Very Low Density, tenemos LDL, Low Density, y tenemos HDL, High Density. ¿Qué quiere decir Very Low Density? Son partículas que tienen, lo voy a poner así, más flotabilidad dentro del torrente circulatorio acuoso en el cual funcionan nuestras lipoproteínas. Tiene más flotabilidad. El término más liviano no es el más adecuado, es más flotable. Es de muy baja densidad. ¿Qué le da la flotabilidad a la partícula? Que la hace very low density, o sea, de muy baja densidad. El contenido de partículas grasas que hay en su interior. Entonces, estas partículas grasas que hay en el interior son las que le dan la baja densidad. Entre más grasa, más flota. Las partículas de grasa están protegidas por esa coraza que es hidrofílica, ya que las partículas grasas son hidrofóbicas. Entonces van como por satélites y esos receptores las hacen llegar a los sitios donde se quiere que funcione el colesterol, bien sea de buena manera o de mala manera. Entonces el VLDL tiene mucha flotabilidad porque tiene mucha grasa. El LDL también es low density, pero no very low density, entonces flota, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tiene menos grasa en su estructura. Y la HDL, que llamamos la high density, es una partícula más pesada, por decirlo así, dado que no solamente tiene un poco menos de colesterol en su interior, sino que tiene colesterol. Tiene algo también de triglicéridos. Algo de triglicéridos. El tema es que esta partícula es más pesada, por decirlo así, o tiene menos flotabilidad, pero eso está dado también por la cantidad de proteínas que tiene en su coraza. Como ven, ahí tiene varios tipos de proteínas y la proteína le da peso y le aumenta la densidad a la partícula. Como el 50% de la partícula está hecha por proteínas, mientras que las otras partículas, solamente el 20% de su estructura está hecha por proteínas. Este es el mensaje que les quería dar hoy. Espero que haya llegado, y más adelante ya hablaremos de cosas más específicas, más precisas, como qué mide las ApoB, cómo se mide la lipoproteína A. Vamos a mirar las mediciones, los circuitos que estas lipoproteínas cursan para efectuar su función. Muchas gracias.